Bienvenidos y bienvenidas sean nueva vez a este su espacio, La Voz del Tribunal Constitucional. Nosotros contentos de poder llegar nuevamente a todos los hogares dominicanos y por supuesto a aquellos dominicanos que nos siguen en la diáspora. A través del espacio de difusión, una de las razones principales de este Tribunal Constitucional es precisamente continuar afianzando la cultura constitucional en nuestro país y que los dominicanos y dominicanas se empoderen acerca de sus deberes y derechos. En esta ocasión me acompaña como cada semana mi compañero Félix Tena. Hola Félix. Hola Ada, espero que te encuentres bien. Feliz como cada semana de que nos encontremos en este espacio con todo ese público que nos sigue en el país y en el extranjero. La Voz del Tribunal Constitucional es un proyecto de construcción de ciudadanía que procura difundir la cultura constitucional y crear las condiciones cada vez más amplias para que podamos disfrutar de nuestros derechos y cumplamos fielmente con nuestros deberes. El compromiso de cada ciudadano, de cada ciudadana, es que la Constitución se convierta en un instrumento viviente. Y ese es el fin que la Voz del Tribunal Constitucional trata de desarrollar en cada uno de sus programas. Así es, Félix. Cuéntanos qué tenemos como parte de nuestro contenido en esta semana. Bueno, Ada, en la entrevista conversamos con el abogado Pascal Peña en el Clave Académica de un tema sumamente interesante: la ejecución de las sentencias del Tribunal Constitucional. Y en el reportaje estaremos abordando en esta semana la protección de las personas menores de edad. Al igual que nuestros acostumbrados segmentos: reflexión para vivir en Constitución, efemérides constitucionales, artículo de la Constitución y mucho más. Y el segmento de cada semana, las noticias, mediante el cual nos enteramos acerca de las distintas actividades y agendas que hemos estado llevando a cabo a través de este Tribunal Constitucional. Veámoslo. Noticias TC. El presidente del Tribunal Constitucional, magistrado Milton Rey Guevara, y su primer sustituto, el magistrado Rafael Díaz Filpo, participaron en la 13ª Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional que se desarrolló durante los días 24 y 25 de septiembre con el título La democracia y los derechos fundamentales en los estados de excepción. Colombia, país anfitrión, dio inicio al evento con las palabras de su presidente Iván Duque Márquez, seguido del presidente de la Corte Constitucional de Colombia, Alberto Rojas Ríos. El magistrado Rey Guevara dijo que en la actualidad este tema es de vital importancia para el adecuado desenvolvimiento de la institucionalidad democrática. Además, el presidente del TC agradeció a la Corte Constitucional de Colombia y a su presidente, el magistrado Alberto Rojas Ríos, la invitación a participar en este evento del que es anfitrión este año. En tanto que el magistrado Rafael Díaz Filpo, primer sustituto del presidente del TC, participó como panelista en el tema Diálogo Jurisprudencial, junto a vicepresidentes de las Cortes y Tribunales Constitucionales de Argentina, Guatemala, Portugal y Uruguay. Con este encuentro se busca consolidar el diálogo iberoamericano y compartir reflexiones desde el prisma del constitucionalismo sobre el papel de los jueces constitucionales en relación con las consecuencias sociales e institucionales de la crisis sanitaria mundial. El Tribunal Constitucional conoció y decidió varios expedientes relativos a recursos de revisión constitucional de decisiones jurisdiccionales, sobre recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo y sobre solicitud de suspensión de ejecución de sentencia durante sesiones de pleno virtual realizadas esta semana con la participación de las juezas y jueces que integran el pleno. En las reuniones de trabajo encabezadas por su presidente Dr. Milton Rey Guevara, se conoció el expediente TC-04-2019-0168, interpuesto por la entidad social Loto Real del Cibao S.A. contra la sentencia 386 dictada por la Tercera Sala de lo Laboral, Tierras, Contencioso Administrativo y Contencioso Tributario de la Suprema Corte de Justicia en fecha 16 de mayo de 2018. Se decidió homologar el desistimiento del recurso de revisión de que se trata. Respecto al expediente TC-04-2019-0070, incoado por Mireya Altagracia Solís Castillo contra la sentencia número 746, dictada por la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, en fecha 30 de mayo de 2018, la decisión tomada fue declarar el recurso inadmisible.
Sobre el expediente TC-04-2020-0014, incoado por Inmoland S.A. contra la sentencia 100 dictada por las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia en fecha 17 de octubre de 2018, la decisión tomada fue acoger el recurso y, por tanto, anular la sentencia recurrida. Al conocer el expediente TC-04-2019-0184, incoado por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social MISPAS contra la sentencia 00217-2016, dictada por la primera sala del Tribunal Superior Administrativo en fecha 23 de mayo de 2016, la decisión adoptada fue declarar inadmisible el recurso. En cuanto al expediente TC-07-2020-008, interpuesto por el Banco Múltiple BHD León S.A. contra la sentencia 83 de fecha 1 de mayo de 2019 por las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia, se decidió rechazar la solicitud de suspensión de que se trata. Respecto al expediente TC-05-2020-0008, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por Ricardo Chávez contra la sentencia 0030-03-2019-SSEN-00102, dictada por la segunda sala del Tribunal Superior Administrativo el 9 de abril de 2019, la decisión tomada fue rechazar el recurso y, por tanto, confirmar la decisión recurrida. En lo que se refiere al expediente TC-04-2020-0010, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por Wilson Santana José contra la sentencia 706, dictada por la tercera sala de la Suprema Corte de Justicia el 17 de octubre de 2018, lo decidido por la Alta Corte fue declarar el recurso inadmisible. El Tribunal Constitucional se mantiene sesionando en modalidad virtual debido a la situación causada por la pandemia de COVID-19. El presidente del Tribunal Constitucional, magistrado Milton Rey Guevara, recibió la visita de cortesía del titular de la Dirección General de Impuestos Internos DGI, Luis Valdés, y la subdirectora jurídica de esa institución gubernamental, Jorlin Vázquez. El encuentro se celebró en el despacho del Dr. Rey Guevara, donde compartieron brevemente sobre asuntos de interés común. Al final de la reunión, los visitantes recibieron kits de publicaciones editadas por la Alta Corte. Para actualizar estas y otras informaciones, visite nuestro portal web www.tc.gov.do. Noticias TC. Ante la pandemia que vivimos por el coronavirus, es importante seguir estas recomendaciones. Quédese en casa y evite el contacto con más personas. No acepte visitas ni visite a los demás. Lave sus manos con frecuencia durante al menos 20 segundos cada 3 horas. Evite tocarse la nariz, la boca y los ojos. Desinfecte las superficies que utiliza, como mesas, teléfonos, escritorios y teclados de computadoras. Use desinfectante a base de alcohol para evitar la propagación de gérmenes. Al estornudar o toser, cúbrase con el antebrazo o utilice pañuelos desechables. Manténgase al tanto de las informaciones oficiales sobre el coronavirus emitidas por el Ministerio de Salud Pública a través del portal web www.tc.gov.do. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Democracia constitucional. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana tiene como misión la difusión y divulgación de nuestra Constitución. Es por eso que te la ponemos más fácil. Y es que ya puedes acceder a ella a través de nuestro código QR. Mira, es muy sencillo. Donde quiera que veas este código, escanéalo en nuestras publicaciones, vallas, periódicos o hasta en el televisor y en un segundo obtendrás la Constitución Dominicana en tu tablet o teléfono. ¿Qué esperas? Accede a nuestro código QR y obtendrás la Constitución Dominicana en la palma de tus manos. El Tribunal Constitucional se une a la campaña de información y difusión del Ministerio de Salud Pública sobre la situación del coronavirus en la República Dominicana. Accede a nuestro portal web www.tc.gov.do y conoce toda la información actualizada y oficial sobre el COVID-19. Quédate en casa. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Democracia constitucional.
Artículo de la Constitución. Artículo 224. Integración de la Junta Monetaria. La Junta Monetaria está integrada por no más de 9 miembros, incluyendo al gobernador del Banco Central, quien la preside, y los miembros ex officio, cuyo número no será mayor de 3. Gracias por continuar en sintonía con la voz del Tribunal Constitucional. En este momento vamos a pasar al segmento Reflexión para Vivir en Constitución. Un segmento, sabemos, ha calado en el gusto de todos los dominicanos y dominicanas que esperan cada semana las valiosas reflexiones a cargo de nuestro honorable magistrado presidente de este Tribunal Constitucional. Nos referimos al doctor Milton Ray Guevara. Vamos a ver a continuación qué nos tiene preparado para esta semana nuestro honorable magistrado presidente a través de este interesante segmento. Veámoslo. Reflexión para vivir en Constitución. Compatriotas, como ustedes saben, el día 23 de diciembre de cada año se celebra tradicionalmente el Día del Niño. Pero desde hace algunos años, el 29 de septiembre se considera y se celebra el Día de los Niños o de la Niñez. Eso, por supuesto, para ponerse a tono con las exigencias de la vida moderna. Ahora bien, lo más importante, sea Día del Niño o Día de la Niñez, es que la Constitución de la República, en su artículo 56, que se refiere a la protección de las personas menores de edad, señala que la familia, la sociedad y el Estado harán primar el interés superior del niño, niña y adolescente, tendrán la obligación de asistirles y protegerles para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos fundamentales conforme a la Constitución y a las leyes. En consecuencia, en el numeral primero se declara del más alto interés nacional la erradicación del trabajo infantil y todo tipo de maltrato o violencia contra las personas menores de edad. Los niños y niñas y adolescentes serán protegidos por el Estado contra toda forma de abandono, secuestro, estado de vulnerabilidad, abuso o violencia física, psicológica, moral o sexual, explotación comercial, laboral, económica y trabajo riesgoso. Debo significar que mientras estuve al frente de la Secretaría de Estado de Trabajo, el país y las instituciones correspondientes desarrollaron una verdadera ofensiva para disminuir, si no erradicar, las peores formas de trabajo infantil. Ese programa tenía una frase nuestra: porque a los niños el trabajo les queda grande. Había que erradicar las peores formas de trabajo infantil y ese fue uno de los instrumentos valiosos para que finalmente nosotros fuésemos presidentes de la 92ª Conferencia Internacional de Trabajo celebrada en Ginebra en el mes de junio del año 2004. El numeral segundo señala que se promoverá la participación activa y progresiva de los niños, niñas y adolescentes en la vida familiar, comunitaria y social. Es decir, hay que proveer a los niños de ese amor de la vida familiar. Eso es esencial para su formación y para su crecimiento. El numeral tercero se refiere a que los adolescentes son sujetos activos del proceso de desarrollo. El Estado, con la participación solidaria de las familias y la sociedad, debe crear las oportunidades para estimular su tránsito productivo hacia la vida adulta. La niñez es el futuro de la patria. Si nosotros no trabajamos con la niñez, será imposible verdaderamente la construcción de ciudadanas y de ciudadanos
que aporten a la vida en Constitución. Lo que yo he llamado la generación constitucional. Esa generación constitucional empieza con la niñez. Y el interés superior del niño debe ser el motor que guíe todas las políticas públicas, legislativas, sociales, económicas, culturales, educativas, en favor de la niñez dominicana. Queridos compatriotas, hasta la próxima. Reflexión para vivir en Constitución. La Voz del Tribunal Constitucional Radio ahora está en Spotify. Síganos y disfrute de todo el contenido donde quiera que esté. Encuentre nuestro podcast como La Voz del Tribunal Constitucional Radio y podrá escuchar todos los episodios de nuestro programa. La Voz del Tribunal Constitucional Radio ahora en Spotify. Los derechos fundamentales constituyen un sistema de principios y valores que promueven la vida jurídica de las personas para su pleno desarrollo y la existencia de una vida humana justa y tranquila. El derecho a la dignidad humana es un derecho fundamental. La dignidad del ser es sagrada, innata e inviolable. Nadie tiene derecho a violar la dignidad de la persona. El derecho a la dignidad figura en el artículo 38 de la Constitución. El derecho a la dignidad es un derecho fundamental. Un mensaje del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. El reportaje. Amigos, gracias por continuar en sintonía con la voz del Tribunal Constitucional. Hemos llegado al segmento El Reportaje y en el mismo tratamos a continuación acerca de la protección de las personas menores de edad. La protección y cuidado del niño, niña y adolescente, sin lugar a dudas, debe ser un tema de preocupación para todos los sectores de la sociedad, toda vez que la niñez constituye una etapa de vulnerabilidad para el ser humano, por lo cual es imprescindible que se garantice su bienestar y sobre todo su desarrollo integral de la mano con el pleno disfrute de sus derechos y deberes fundamentales. Veamos a continuación este valioso reportaje que hemos preparado para todos ustedes. Yo canto para que me dejen vivir. La preocupación por alcanzar niveles de respeto al desarrollo físico y mental de los niños, niñas y adolescentes en un ambiente adecuado, lejos del trabajo y dentro de los sistemas de estudios y capacitación, así como la sana recreación, ha experimentado avances en los últimos años. Que canten los niños, que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar, que unan sus voces y lleguen al sol. En ellos está la verdad. El tema de los derechos de los menores ocupó espacio en 1924 en la Sociedad de las Naciones, nacida después de terminada la Primera Guerra Mundial en busca de la paz y la convivencia pacífica entre los estados, y que se conoce como el precedente de lo que es hoy la Organización de las Naciones Unidas ONU. La Sociedad de las Naciones, con sede en Ginebra, Suiza, aprobó ese año 1924 la Declaración de Ginebra sobre los Derechos del Niño, elaborada por Eglantine Jebb, quien creó Save the Children Fund, que traducida al español significa Fundación para Salvar a los Niños. La declaración expresa que todas las personas deben reconocer el derecho de los niños a contar con los medios necesarios para su desarrollo, a recibir ayuda especial en épocas de necesidad, a tener prioridad en las actividades de socorro,
a gozar de libertad económica y protección contra la explotación y acceder a una educación que infunda conciencia social y sentido del deber. Siguiendo esa línea de acción y preocupación por el desarrollo y los derechos de la niñez, la ONU en su primera sesión, en 1946, como continuadora de las ideas y los propósitos de la Sociedad de las Naciones, creó el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF. UNICEF considera que no hay causa que merezca más alta prioridad que la protección y el desarrollo del niño, de quien depende la supervivencia, la estabilidad y el progreso de todas las naciones, y de hecho, de la civilización humana. En la Declaración Universal de los Derechos del Niño, aprobada el 20 de noviembre de 1959 a unanimidad por los 78 Estados miembros, se consigna que los menores también tienen la necesidad de recibir cariño, afecto, comprensión y un cuidado prenatal y postnatal. A nivel internacional, por resolución de la Asamblea General de la ONU, se estableció el 20 de noviembre como Día Universal del Niño. No obstante, en la República Dominicana, el Día Nacional del Niño se celebra el 29 de septiembre de cada año, establecido en 1992, con el interés de reafirmar y conmemorar las leyes que protegen la infancia en el país. Cabe destacar que fue en 1994, 2 años después, que en el país se promulgó la Ley 1494, que creó el Código para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. No obstante, hay que señalar que las estadísticas afirman que miles de nuestros niños no asisten a la escuela, muchos otros abandonan la educación y se pasan los días en las principales vías del país realizando trabajos inadecuados para su edad. Esta realidad se observa en República Dominicana, pese a que desde 2010 los derechos de la niñez están consagrados en los artículos 55 y 56 de la Constitución de la República. Antes se había aprobado la Ley 136-03, que instituyó el Código para el Sistema de Protección de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. El artículo 55 de la Carta Magna señala: toda persona tiene derecho a constituir una familia, en cuya formación y desarrollo la mujer y el hombre gozan de iguales derechos y deberes, y se deben comprensión mutua y respeto recíproco. El Estado garantizará la protección de la familia. Mientras que el artículo 56 dispone: la familia, la sociedad y el Estado harán primar el interés superior del niño, niña y adolescente. Tendrán la obligación de asistirles y protegerles para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos fundamentales, conforme a esta Constitución y las leyes. El Código creado mediante la Ley número 136-03 refuerza en su articulado ese compromiso del Estado dominicano para garantizar la protección de los derechos fundamentales de supervivencia, desarrollo, participación y protección especial, a través del establecimiento de un Sistema Nacional de Protección. En la normativa interna de la República Dominicana existe una serie de disposiciones en las que se refleja el propósito de proteger a los menores, reconociéndoles su derecho a vivir en familia y en un ambiente que les permita su desarrollo integral. Un estudio realizado por una comisión de la Organización de los Estados Americanos OEA expresa preocupación por la situación de los menores en nuestro país, en particular por la explotación de que son víctimas, incluidos al trabajo infantil y la prostitución de menores, además de que el número de niños de la calle aumenta cada vez más, mientras que la asistencia a las aulas escolares registra disminución. Igualmente, la Comisión de la OEA recomienda un mayor control y supervisión de los centros de detención para que los menores no permanezcan junto con los adultos, que no sean víctimas de vejaciones, abusos sexuales o víctimas de las severas medidas correccionales que atentan contra su integridad física y su dignidad. Es importante destacar que desde 1978, las autoridades dominicanas crearon, con el Decreto 426, firmado por el entonces presidente Antonio Guzmán Fernández, el Consejo Nacional para la Niñez CONANI. Su primera presidenta fue doña René Clanc de Guzmán, esposa del mandatario, a quien le siguió en el cargo la también ex primera dama Ana Elisa Villanueva de Macluta, y la decisión de crear ese organismo que busca proteger a los menores emergió de la situación económica, social, educacional y de salud por la que atravesaba la niñez en ese entonces. En su inicio, CONANI asumió la función de promocionar el bienestar infantil, investigar sobre las diferentes temáticas que afectaban a la niñez, recomendar políticas de acción al Poder Ejecutivo y prestar servicios a los niños, niñas y adolescentes. Sin dudas que, si queremos un mañana mejor, tenemos que velar por nuestros niños, porque ellos son el futuro de la patria.
Así lo visualizó el padre fundador de la República cuando nos invitó a que trabajemos por y para la patria, que es trabajar para nuestros hijos y para nosotros mismos. Ante la pandemia que vivimos por el coronavirus, es importante seguir estas recomendaciones. Quédese en casa y evite el contacto con más personas. No acepte visitas ni visite a los demás. Lave sus manos con frecuencia durante al menos 20 segundos cada 3 horas. Evite tocarse la nariz, la boca y los ojos. Desinfecte las superficies que utiliza, como mesas, teléfonos, escritorios y teclados de computadoras. Use desinfectante a base de alcohol para evitar la propagación de gérmenes. Al estornudar o toser, cúbrase con el antebrazo o utilice pañuelos desechables. Manténgase al tanto de las informaciones oficiales sobre el coronavirus emitidas por el Ministerio de Salud Pública a través del portal web www.tc.gov.do. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Democracia constitucional. Los derechos fundamentales constituyen un sistema de principios y valores que promueven la vida jurídica de las personas para su pleno desarrollo y la existencia de una vida humana justa y tranquila. El derecho a la igualdad es un derecho fundamental. Todas las personas son iguales ante la ley. El derecho de igualdad figura en el artículo 39 de la Constitución. El derecho a la igualdad es un derecho fundamental. Un mensaje del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Conoce el nuevo diseño de nuestra página web institucional www.tribunalconstitucional.gov.do. Ahora también www.tc.gov.do. En este dinámico formato puedes consultar las sentencias y expedientes emitidos por el Tribunal Constitucional a través de un avanzado criterio de búsqueda por sentencia, número de expediente o palabra clave. Además, encontrarás las noticias más relevantes y los medios de comunicación oficiales, portavoces de la cultura constitucional hacia toda la ciudadanía. Visítanos en www.tribunalconstitucional.gov.do o www.tc.gov.do y obtén más información a través de nuestras redes sociales: Facebook Tribunal Constitucional RD, Twitter e Instagram @TribunalConstRD y YouTube Tribunal Constitucional. La entrevista. Muchas gracias por continuar con nosotros en La Voz del Tribunal Constitucional. En la entrevista de la semana conversamos con un invitado muy especial, Pascal Peña Pérez, abogado con un doctorado en Derecho, estudios de Derecho Constitucional, estudios de Derecho de los Negocios, de Derecho Administrativo, con una gran formación en Derecho Público. Bienvenido a este espacio, Pascal. Gracias, estimado amigo. Un gran honor y un gran placer compartir contigo nuevamente. Bueno, Pascal, pues vamos a hablar de un tema que me parece bastante interesante, según he leído un trabajo tuyo, acerca de la ejecución de las sentencias del Tribunal Constitucional. Y quisiera iniciar esta conversación precisamente indagando por qué debemos ocuparnos del estudio de la ejecución de las sentencias constitucionales. Interesante tu pregunta, que justamente, como acabas de indicar, es el motivo de un trabajo de reciente publicación, que son los mecanismos de ejecución de las sentencias del Tribunal Constitucional y, al mismo tiempo, las imprevisiones legales que tiene la 137-11, nuestra ley orgánica, en ese sentido.
Quiero en este aspecto recordar y resaltar que desde nuestra Constitución, artículo 184, de forma muy clara se indica que las sentencias emitidas por nuestro Tribunal Constitucional tienen carácter vinculante. Esto se repite en la Ley 137, artículo 31 me parece, pero ¿qué ha sucedido? Como ha sucedido, como pasa con otros países, nosotros tenemos ciertos órganos de la administración pública con la tal vez incapacidad de respetar de manera fiel el mandato dado por el Tribunal Constitucional. Y para esto simplemente hay que ver ciertas sentencias donde se le ha ordenado al Congreso Nacional emitir ciertas leyes o al propio la Procuraduría General de la República decir o cumplir con el mandato de volver a reintegrar en carrera a ciertos funcionarios. Entonces nos vemos con una situación de carácter práctico que conforme evaluamos y estudiamos en el paper de reciente publicación, hay ciertos mecanismos a nivel comparado que se han podido lograr. Bueno, quisiera iniciar precisamente, antes de visualizar esos mecanismos, ¿cuáles son las dificultades que en el contexto dominicano se pueden identificar que para la ejecución de las sentencias del Tribunal Constitucional? Dificultades son varias, dificultades que pueden presentarse desde el carácter práctico, como también desde el aspecto tal vez más teórico. Si iniciamos con el aspecto práctico, vemos que a diferencia de lo que sucede tal vez con otros países, la República Dominicana no tiene mecanismos concretos. Si bien podemos hablar en cierto tipo de casos de astreinte, hay situaciones como las que te mencionaba hace un momento que existe una imposibilidad legal, material de ser concretizadas. Pero al mismo tiempo, desde la perspectiva tal vez teórica, vemos que tal incluso como lo ha dicho el magistrado juez presidente en su discurso, me parece, del año 2017, hay ciertas situaciones que el solo incumplimiento cuando es dictada una sentencia del Tribunal Constitucional debería meritar una sanción agravada. ¿Y a qué me refiero con esto? Que si es el Tribunal Constitucional el órgano que está encargado de interpretar la Constitución, el máximo intérprete de la Constitución que a su vez se declara como la fuente primigenia y principal, norma suprema. Entonces, por supuesto, todos los órganos de la administración pública, funcionarios, individuos, están atados a cumplir con ella, en el mejor interés, por supuesto, del Estado social y democrático de derecho. Entonces, tenemos estas dos grandes situaciones que, como te decía, una de carácter práctico, tú no tienes tal vez como sucede en lo penal, un juez de ejecución de la pena o la posibilidad de que el propio Tribunal Constitucional pueda darle seguimiento a una ejecución coercitiva tal vez de sus decisiones o incluso a sus propios precedentes. Y este es un tema interesante porque, como tú sabes mejor que yo, hay países que tienen la figura del recurso de agravio constitucional, donde existe una especie de control a sus propios precedentes. Es un tema, como tú muy bien sabes, un tema bastante interesante que tiene mucha tela por donde cortar. Y bueno, el problema de la ejecución de las sentencias, como bien planteas, tiene dificultades tanto desde el punto de vista teórico y práctico. ¿Y cómo abordarlo tomando en cuenta los distintos sujetos a los cuales puede ir dirigido la ejecución? Interesante pregunta que también fue motivo de interés en mi documento. Pues mira, cuando nosotros hablamos de particulares, por supuesto existen las medidas que la propia Ley 137 permite. Ahí recordemos que si nosotros nos vamos a lo básico, al dictarse una sentencia del Tribunal Constitucional hay obligaciones de hacer, de
no hacer y de dar. En este caso, cuando nosotros vemos, en el caso de un particular, por ejemplo, existen medidas coercitivas, en este caso las 30, que pudiese conminar al cumplimiento. Sin embargo, cuando nosotros vamos a ciertos órganos de la administración y a el Poder Judicial, y estos dos son dos aspectos, dos sujetos, mejor dicho, de especial interés, vemos que la situación es un poco diferente. ¿Por qué? Si nosotros pensamos en órganos de la administración pública, nosotros vemos que dictada una sentencia del Tribunal Constitucional, por supuesto interpretativa, o como sucede con el Congreso, de carácter exhortativo para la promoción o publicación, promulgación de leyes, el Tribunal Constitucional se encuentra con la limitante de que bien puede ser dictada y bien es dictada la sentencia, no existen, como decía hace un momento, órganos de carácter coercitivo. Si bien tiene un mecanismo de seguimiento, que es el organismo creado hace un año y tantos, de seguimiento, no es un órgano como sucede en países como Ecuador, Bolivia y hasta en el mismo España, donde se tiene la capacidad incluso de sancionar y hasta de carácter penal ciertas sanciones a los individuos encargados del cumplimiento de esas decisiones. Igual sucede con el Poder Judicial. Dictada una sentencia del Tribunal Constitucional, como hay libertad de interpretación y discrecionalidad en el tema, hay jueces, y aquí quiero separar, jueces de tribunales distintos al constitucional que pueden apartarse, si bien a través de una motivación pueden apartarse del criterio del Tribunal Constitucional. Pero a su vez, el mismo Tribunal Constitucional pudiese apartarse de sus propias decisiones, para lo cual, por supuesto, deberían existir ciertos criterios mínimos que en derecho comparado pues, se han visto y que permiten tener cierto control que a su vez hace que el Tribunal Constitucional esté sometido también a la adecuada motivación e interpretación de la Constitución. Y en el supuesto del ordenamiento jurídico dominicano, ¿cuáles cuestiones tú crees que deberíamos abordar en el plano de la reforma legislativa, por ejemplo, para viabilizar el proceso de ejecución de la sentencia? Interesante tu pregunta nuevamente, y esto creo que pudiésemos recogerlo tal vez en 2 o 3 aspectos. Lo primero es, hay 2 grandes posibilidades. Por supuesto, siempre existirá la posibilidad de modificar la Constitución, que como sabemos, por su proceso es más complejo. La otra es una ley. Esta ley puede ser o modificar la 137 o una ley especial. Ahora bien, cualquiera de las medidas que se tomen, ya sea la Constitución, la 137 o una ley especial, debe englobar varias cosas. La primera es considerar lo que ha denominado el magistrado juez presidente sanciones agravadas cuando se trata de la interpretación de derechos fundamentales. Pero a su vez existe algo que se ha visto también en otras materias, que es el desacato. Como sabemos, la figura del desacato, y esto es de especial relevancia porque el desacato implica que ordenada una sentencia constitucional o alguna medida y un funcionario decida no cumplir, deberían haber sanciones sobre este incumplimiento. La República Dominicana, la figura del desacato, no está tipificada como tal con sanciones claramente establecidas en el Código Penal. Y esta debería ser, que también en esto coincidimos con el magistrado juez presidente, debe ser una de las medidas básicas, el establecer un tipo penal con sanciones concretas ante situaciones como estas. Pero además, como decía en esta ley especial, establecer claramente cuáles serían
las sanciones incluso hasta de carácter disciplinario que pudiese darse en el caso de jueces, de funcionarios de la administración pública, entre otras. Esto permitiría que nosotros no solamente estemos limitados, que de hecho, como sabemos, es muy limitada la figura de las 30 en el tema de la ejecución de las sentencias, sino que también permitiría establecer, por último, y es el tercer aspecto, tal vez criterios concretos, muy tal vez generales, pero criterios para determinar cuándo una sentencia puede tener consecuencias ante su incumplimiento. ¿Y a qué me refiero con esto? Como ya sabemos, y menciono aquí el caso del Congreso Nacional, el Congreso Nacional tiene ya al menos 2 o 3 sentencias en donde se le ha exhortado, se le ha motivado emitir leyes de carácter especial que lo que procuraban o lo que procuran justamente es el cumplimiento de el cumplimiento y el respeto de ciertos derechos fundamentales. Esto no se ha hecho. ¿Qué pasa ante esta situación? Obviamente al Congreso no se puede como tal sancionar. Sin embargo, sí pasaría en el caso, por ejemplo, de, como ha sucedido también, de la Procuraduría General de la República, a la cual, como ya mencioné anteriormente, se le ha ordenado la reintegración de ciertos funcionarios. En el caso del incumplimiento de esto, ¿qué sucedería? Aquí sí hay sanciones que pueden incluso hasta llevar, como decía, sanciones de carácter administrativo, con consecuencias incluso hasta de carácter económico. Y entonces, en el supuesto del Congreso Nacional con las exhortaciones, ¿hay alguna vía para poder dialogar de manera apropiada con el Congreso para que cumpla las decisiones del Constitucional? Ese es un debate interesante porque, así como sucede en la República Dominicana, recordemos que las funciones, como sucede en la República Dominicana y otros países, la función del Congreso es, por supuesto, aún son los representantes de nosotros, de toda la población, tienen, si se quiere, un carácter discrecional al momento de la emisión de ciertas normas. En el caso de una decisión del Tribunal Constitucional, por supuesto, estamos ya viendo una postura del máximo intérprete. ¿Qué sucede? Y es lo que me preguntas, ¿qué sucede ahí? La forma, básicamente, como bien comentas y has utilizado el término adecuado, es tratar de dialogar en la medida de lo posible para el cumplimiento de ciertas decisiones. La posibilidad de sancionar como tal al Congreso no es una figura claramente establecida en el derecho comparado, sino que lo que se ha hecho es tratar de lograr el cumplimiento de esas decisiones, como tú muy bien indicas, a través del diálogo. Lamentablemente, en el caso especial del Congreso, la situación no tiene una solución tal vez única ni amigable en el derecho comparado. Bueno, por último, Pascal, me gustaría saber si existen posibilidades de que en ausencia, por ejemplo, de una reforma legislativa, el Tribunal Constitucional cuente con mecanismos autoadoptados en ejercicio de autonomía procesal para forzar o garantizar la ejecución de sus decisiones. Me encanta tu pregunta porque justamente cuando ves el derecho comparado hay 2 grandes mecanismos. Uno de esos mecanismos, como te mencionaba y antes de responder tu pregunta, es darle a través de una ley especial la posibilidad de que un órgano distinto y externo al Tribunal Constitucional pueda tener la posibilidad de darle seguimiento y ejecución. No estoy hablando de la oficina que se ha creado, que como sabemos simplemente tiene un carácter de seguimiento y una especie de soft law, pues tal vez de presión social. La otra es justamente la que acabas de mencionar, la posibilidad tal vez de que el Tribunal Constitucional, y yo soy de la tendencia de pensar que tiene la capacidad de hacerlo, de que el Tribunal Constitucional se aboque justamente como parte de
el derecho fundamental a acceso a justicia, que viene acompañado de justamente la ejecución de la decisión, y el Tribunal Constitucional en este caso así lo ha dicho, de poder tener la posibilidad de ejecutar, mejor dicho, de buscar los mecanismos correspondientes. El gran problema es el siguiente. Si bien el Tribunal Constitucional puede interpretar su facultad de tal vez darle seguimiento y ejecutar este tipo de sus sentencias, lo cual de forma amigable ha hecho a través de la oficina, va a carecer de mecanismos coercitivos, de mecanismos que puedan, a mi entender, llevar el respeto adecuado con sanciones civiles, penales, económicas concretas para aquellos que lo han incumplido. Y aquí entonces nos encontramos con este frente, con la espada y la pared, de si bien es posible que el Tribunal Constitucional se reconozca a sí misma la posibilidad de darle seguimiento y ejecución y hasta poder, como sucede con otros tribunales, de condenar tal vez el propio incumplimiento, van a faltar los mecanismos. Y con respecto a estos mecanismos, sucede, por ejemplo, y ha sido de discusión en España, que producto y como resultado de la ley en el año 2015, si los mecanismos que establecía su articulado eran limitativos o no. Y aquí es lo que nuestro sistema, me parece que la interpretación a los mecanismos debe ser de manera clara, de manera taxativa y no interpretativa. Sin duda un tema sumamente interesante que convoca una gran cantidad de aristas, el abordaje de la ejecución de las sentencias del Tribunal Constitucional, no solo por sus implicaciones prácticas, sino también por sus implicaciones teóricas. Agradecer a Pascal Peña Pérez el que nos haya acompañado esta semana en La Voz del Tribunal Constitucional en esta conversación acerca de la ejecución de las sentencias del Tribunal Constitucional. Muchas gracias por habernos acompañado. A ti, estimado amigo, muchísimas gracias a todos ustedes. Y a ustedes en sus hogares les decimos que no se vayan, porque tras la pausa continuamos con más en La Voz del Tribunal Constitucional. La entrevista. Ante la pandemia que vivimos por el coronavirus, es importante seguir estas recomendaciones. Quédese en casa y evite el contacto con más personas. No acepte visitas ni visite a los demás. Lave sus manos con frecuencia durante al menos 20 segundos cada 3 horas. Evite tocarse la nariz, la boca y los ojos. Desinfecte las superficies que utiliza, como mesas, teléfonos, escritorios y teclados de computadoras. Use desinfectante a base de alcohol para evitar la propagación de gérmenes. Al estornudar o toser, cúbrase con el antebrazo o utilice pañuelos desechables. Manténgase al tanto de las informaciones oficiales sobre el coronavirus emitidas por el Ministerio de Salud Pública a través del portal web www.tc.gov.do. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Democracia constitucional. Los derechos fundamentales constituyen un sistema de principios y valores que promueven la vida jurídica de las personas para su pleno desarrollo y la existencia de una vida humana justa y tranquila. El derecho a la igualdad es un derecho fundamental. Todas las personas son iguales ante la ley. El derecho de igualdad figura en el artículo 39 de la Constitución. El derecho a la igualdad es un derecho fundamental. Un mensaje del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. El Tribunal Constitucional se une a la campaña de información y difusión del Ministerio de Salud Pública sobre la situación del coronavirus en la República Dominicana. Accede a nuestro portal web www.tc.gov.do
y conoce toda la información actualizada y oficial sobre el COVID-19. Quédate en casa. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Democracia constitucional. Efemérides constitucionales. Muchas gracias por continuar con nosotros en La Voz del Tribunal Constitucional. En la efeméride constitucional de la semana vamos a conocer acerca de la comunicación que remitió el 25 de septiembre de 1961 el presidente de la República, Joaquín Balaguer, al presidente del Senado para solicitarle la reforma de la Constitución. Veámoslo. El 25 de septiembre de 1961, el presidente de la República, Dr. Joaquín Balaguer, a través de un mensaje dirigido al presidente del Senado, licenciado Porfirio Herrera, solicita la modificación de la Carta Sustantiva de la Nación. El doctor Balaguer ocupaba la presidencia de la República y enfrentaba la situación que se había producido luego de la muerte del dictador Rafael Leónidas Trujillo Molina el 30 de mayo de 1961, y nuestro país iniciaba su lento tránsito del retorno al concierto de las naciones democráticas de América Latina. El presidente de la República, en su mensaje al licenciado Porfirio Herrera, presidente del Senado, dice: Licenciado Herrera, me permito, pues, someter al Congreso Nacional, por conducto de este alto cuerpo legislativo de su digna presidencia, un proyecto de ley por medio del cual, con arreglo a lo que disponen los artículos 24, 54, 62, 63, 64, 68, 69, 71, 73, 74, 105 y 119. El presidente Balaguer, en su mensaje al Senado de la República, dirigido el 25 de septiembre de 1961, agrega: el propósito esencial de las reformas propuestas es facilitar el establecimiento legal de la carrera judicial, con un nuevo sistema de elección de los jueces comprendidos en la misma y con el afianzamiento de independencia y su inamovilidad. El Senado de la República sesionó el día siguiente, 26 de septiembre de 1961, y procedió a conocer el proyecto de ley de reforma constitucional conjuntamente con el mensaje presidencial, apoderando a la Comisión Permanente de Justicia para fines de estudio. Luego, en diciembre de 1961, el presidente Joaquín Balaguer se dirige nueva vez al presidente del Senado, licenciado Porfirio Herrera, para proponer nuevas reformas a la Constitución Política del Estado, esta vez en materia electoral, tras una consulta del gobierno dominicano a la Organización de Estados Americanos, OEA. No obstante, las propuestas de reforma constitucional contenidas en los mensajes del presidente de la República, Dr. Joaquín Balaguer, estas no fueron llevadas al seno de la Asamblea Nacional. En diciembre de 1961, el presidente Balaguer solicitó nuevamente reformas al texto sustantivo, lo que se consiguió el 29 de diciembre de 1961, cuando en la Radio Nacional se oía con insistencia el merengue Navidad con Libertad. Hemos llegado al final del programa de la semana y nos sentimos profundamente complacidos de que nos hayan acompañado. Pero no queremos despedirnos sin antes seguir exhortando a la ciudadanía a mantener responsablemente las medidas de seguridad adoptadas. Es cierto que a partir de la próxima semana vamos a tener mayor movilidad de tiempo porque las reglas van a ser modificadas. Pero aún el coronavirus es una realidad y representa un peligro para muchos de nosotros, así que debemos cuidarnos. Continuar con la precaución y por supuesto informándonos a través de los medios oficiales. También vamos a invitarles antes de despedirnos a que pueden ver este programa y los demás de La Voz del Tribunal Constitucional en nuestro canal de YouTube. También pueden acceder a las diferentes plataformas digitales. Estamos en Instagram, en Twitter, en Facebook y nuestra página web www.tc.gov.do. Hasta la próxima semana.